Bien, para terminar, en una gráfica velocidad-tiempo, pueden pedirnos que calculemos la distancia que ha recorrido en cada periodo. Para calcular la distancia, el libro nos propone una forma que yo no quiero que la usen. Vamos a calcular la distancia usando esta fórmula del movimiento acelerado. Distancia igual a velocidad inicial más velocidad final dividido entre 2. Y ese resultado se multiplica por el tiempo que dura el intervalo en el que nos vayan a pedir la distancia recorrida. Entonces esta fórmula siempre vendrá en el examen, ya sea en el examen de paro, en el quiz. Es una fórmula que van a tener a mano, entonces no hay que aprendérsela mucho. De todas formas, les recuerdo que esta fórmula de la distancia viene de la misma fórmula de la distancia que el movimiento uniforme, que es velocidad por tiempo. Solo que en este caso, como hay dos velocidades, inicial y final, las sumamos y se divide entre 2 para hacer como un promedio de las dos velocidades. Y la fórmula quedaría igual que esta, velocidad por tiempo. Es decir, el promedio de las dos velocidades, inicial y final, sería, digámoslo así, como la velocidad para el movimiento rectilíneo uniforme. Estas dos fórmulas se parecen mucho porque de hecho una viene de la otra. ¿Ven? Esta para el movimiento acelerado y esta para el movimiento uniforme. ¿Por qué escribo esta también? Porque en aquel periodo en el que la gráfica velocidad-tiempo, la línea sea horizontal, cuando sea una línea horizontal, se trata de un movimiento rectilíneo uniforme donde la aceleración vale 0 y por lo tanto vamos a usar esta fórmula, distancia igual a velocidad por tiempo. Solo sería en este gráfico en el caso del periodo 2. Bien, entonces vamos a calcular la distancia en cada uno de los periodos. Para calcular la distancia, entonces, vamos a usar esa fórmula. Voy a quitar esto. Y podemos ir periodo por periodo. Supongamos que me preguntan la distancia recorrida en el periodo 1. Pues me tengo que fijar. ¿Dónde comienza? Pongo un punto y ahí voy a ver sus coordenadas. El tiempo vale 0 y la velocidad vale 0. ¿Y dónde termina? Termina en este punto en el que el tiempo vale 10. Estaría aquí, 10. Y la velocidad final sería 20. Así que teniendo en cuenta esto, podemos calcular la distancia con la fórmula velocidad inicial 0 más velocidad final 20 y dividido entre 2. Y eso lo multiplicaremos por el tiempo que dura ese intervalo. ¿Cuánto dura ese intervalo? Pues un tiempo de 10 segundos, porque va desde 0 a 10. Así que por 10. Y estos son 100 metros. Después podemos calcular la distancia en el intervalo 2. Para el intervalo 2 me fijo que la velocidad es constante, es decir, comienza aquí, termina aquí y la velocidad vale 20. Y ese es el único valor que tengo de velocidad, 20. Así que la fórmula que voy a usar será esta que les he explicado para el movimiento uniforme. La distancia será igual a 20 por el tiempo de 15 a 25, son 15 segundos. Entonces, para este intervalo, la distancia recorrida será 300. Y vamos a por el tercer intervalo. El tercer intervalo comienza aquí y termina aquí. La velocidad inicial serían estos 20. Y la velocidad final, aquí abajo, me vengo al eje, busco cuánto es en el eje Y es 0. Desde este punto que toca el eje X, aquí el valor de Y es 0. Vengo al eje Y a buscar el valor de la velocidad y es 0. Así que para calcular, bueno, y el tiempo iría desde 25 hasta 33, hasta acá. Así que esos son 8 segundos. Pues para calcular en el tercer intervalo la distancia, diré que será 20 más 0 entre 2, que es la fórmula, porque es un promedio, y multiplicado por el tiempo que es. Y eso es igual a 80 metros.
Si me hubiera preguntado cuál es la distancia total, que podría haber sido otra pregunta, para calcular la distancia total hay que sumar todas. Entonces la distancia total sería 100 más 300 más 80. ¿Ven? 480 metros. Quiero recalcar que, a diferencia de las gráficas distancia-tiempo, vean que en el segundo periodo que la gráfica era horizontal, hay una velocidad. En este caso la velocidad era 20. Así que la distancia no es cero. La distancia han sido 300 metros. Eso es distinto que en las gráficas, cuando nosotros veíamos una gráfica distancia-tiempo, donde aquí venía la distancia y aquí el tiempo, decíamos que cuando la gráfica es hacia arriba significa que avanza. Cuando la gráfica es horizontal, decíamos que estaba en reposo, es decir, que la velocidad valía cero, porque lo que marca aquí es una distancia, por ejemplo, 40, y lo que marca aquí es la misma distancia 40, eso significa que no se ha movido y no se mueve. ¿Ven la diferencia entre las dos gráficas? ¿Y por qué me voy a dar cuenta de la diferencia? Pues porque esta es una gráfica distancia-tiempo y la otra es una gráfica velocidad-tiempo. Entonces, esa es la diferencia más importante, que es lo primero que hay que fijarse cuando nos presenten una gráfica. ¿De qué gráfica se trata? Pues si es una gráfica velocidad-tiempo o es una gráfica distancia. Muy bien.